6 minutos, inicia pidiendo perdón, incluso en este mensaje al Congreso de la República, habla de firmar un pacto, habla de reconciliación, habla de que ella es una mujer de paz. Vamos a ver cómo esto es recibido, porque en medio justamente de este discurso se suscitaban protestas, se suscitaban manifestaciones en el centro de Lima, pero estamos ya en los estudios centrales para el análisis respectivo del mensaje de la Presidenta de la República, con una mesa de lujo, te cuento, querida Joana. Estamos con Diego Pajares, editor de RPP Data, y también con Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, y con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, para hablar justamente de puntos centrales que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con el análisis político también del mensaje de más de 3 horas y 6 minutos. Me parece, y se lo pregunto directamente a Diego, si es el más largo en la historia republicana del país. ¿Cómo estás, Diego? A ver, ¿cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mónica, qué gusto. Doctor Óscar Ugarte, encantado de compartir mesa con ustedes. Un saludo a todos nuestros oyentes y televidentes. Vamos con la data, y qué bien que estemos juntos, porque Omar, Mónica, desde el punto de vista económico, el doctor Ugarte desde el punto de vista de salud, gestión pública, vamos a hablar de cuáles fueron las palabras que más se repitieron en el mensaje, ¿no?, que ha dado la presidenta Dina Boluarte. La primera, con 63 menciones, inversión, y de hecho el contexto en el que se menciona la palabra inversión es en el siguiente. La presidenta dice: en el terreno económico hemos heredado un país cuasi paralizado por la actuación de un régimen contrario a la inversión privada, ¿no? Así comienza diciendo esto, y en total se contabilizan 63 menciones a la palabra inversión, que incluyen tanto la promoción de la inversión privada como los proyectos de inversión pública que está ejecutando actualmente el gobierno, ¿no? La salud. La salud es, en segundo lugar, la palabra más mencionada en el discurso, 46 veces, ¿no? El tema en este capítulo, la presidenta resaltó el avance de la vacunación, el tema de la COVID-19, se comprometió a hacer frente al cáncer a través de la dotación de insumos de establecimientos de salud. Recordemos que hubo denuncias acá en RPP que hemos recibido por falta de medicamentos contra el cáncer. En tercer lugar tenemos mi gobierno. Esta frase, estas 2 palabras, mi gobierno, ha sido mencionado 42 veces. Y hablando de su gobierno, Diego, un dato interesante cuando inicia justamente el discurso de la presidenta es la proyección que ella tiene a llegar al 2026, porque anuncia justamente criticando al gobierno del expresidente Pedro Castillo, que no le dio la relevancia al aniversario del bicentenario en nuestro país. Ella dice que el próximo año, por la batalla de Ayacucho, se celebrará, celebraremos en diciembre del 2024, lo que más o menos deja claro, y a ver qué opina el doctor Ugarte o Mónica, queda claro que no hay adelanto de elecciones. Se obvió en todo sentido la palabra adelanto de elecciones, doctor. No, claramente, y muchas gracias por la invitación, un honor, Mónica, y el panel. El discurso está planteado para el 2026. No hay ninguna propuesta que implique un adelanto de elecciones. Yo creo que las alianzas que se han establecido en el Congreso orientan en ese sentido. La declaración de los principales dirigentes de APP, por ejemplo, también mencionan, estamos para el 2026, ¿no? Entonces, es un discurso de ese tipo, y eso plantea este problema de la estabilidad política, ¿no? Cómo se transcurre 3 años con las debilidades que conocemos. Ahora, sobre los temas específicos planteados, me parece interesante, digamos, algunas de las propuestas para decir en el campo de salud, porque la presidenta ha dicho una afirmación que es muy importante si es que se quiere llevar en serio a la práctica. ¿Cuál es? Garantizar acceso y atención integral, gratuita y universal para todos. Esa es una apuesta muy grande. Que si es así, sería un paso adelante, pero es parte de un proceso de reforma que incluye el aseguramiento universal como forma de financiamiento de esta alternativa, pero sobre lo cual lamentablemente no ha mencionado nada, porque ¿cuáles son los mecanismos de aseguramiento que podrían garantizar eso? El SIS,
Por lo tanto, mejorar el financiamiento del CIS y la seguridad social. Y de la seguridad social no se ha mencionado nada. A ver, doctor, sí, Diego, a ver, algún dato adicional para seguir con el análisis económico y de salud, algún dato de balance. Más de 3 horas, datos deben haber. No, a ver, hay algo muy importante que menciona el doctor Óscar Ugarte, porque con RPP Data hemos estado y estamos trabajando en un informe acerca del acceso a medicamentos. Y hay un dato que nos preocupa, que no ha sido mencionado en el discurso, que es el de ejecución de presupuesto para la compra de medicamentos básicos, paracetamol, acitromicina, en fin, los básicos. Estamos hablando de que se ha ejecutado a julio de este año 17% en todo el Perú. Y hay un dato oficial del Ministerio de Salud que dice que el 49%, y esto no lo estamos inventando, es público, está en el MINSA, el 49% de establecimientos de salud en todo el Perú tiene menos del 80% de medicamentos básicos. Entonces, esto no ha sido mencionado. Contrasta con que salud sea la palabra, la segunda palabra más mencionada en el discurso, ¿no? Bueno, ahí está, inversiones y salud. Exacto. Y por debajo, muy por debajo, porque estamos hablando de que por encima de las 40 veces ha sido mencionadas esas palabras. Más abajo, educación, obras y agua, 22 veces cada una, agua 21. Y en el fondo de la tabla, lamentablemente también hay que decirlo, la palabra mujer, ¿no? Ha sido mencionada solamente 9 veces y 2 veces se habló sobre la prevención contra la violencia de la mujer, solo 2 veces. Un problema que tenemos en este país lamentablemente hace décadas y que solo se va agravando, pero lamentablemente no ha sido parte del eje central del discurso de la presidenta Dina Boluarte. Mónica, a ver, en materia económica, la presidenta de la República ha mostrado una larga lista de lavandería con una serie de proyectos y justo conversábamos con Diego antes de entrar acá a esta mesa de análisis, que una de las palabras también más empleadas por la presidenta ha sido no solo inversiones, sino millones, millones, millones. ¿Está aterrizado este discurso? Creo que una de las falencias más grandes del discurso ha sido justamente que no está estructurado de una forma en la cual uno puede entender esta es la estrategia por la cual vamos a reactivar la economía. Se presentaron distintas medidas en distintas secciones del discurso en general. Yo creo que algo muy positivo que sí se tiene que rescatar del mensaje es que ha hecho una división respecto a las posiciones del gobierno anterior, en todo caso, respecto a algo que va en contra de la inversión privada. Ella más bien ha dado el mensaje opuesto. La inversión privada es muy importante, tenemos que reactivarla, pero ya al momento de anunciar medidas específicas, aparte de que podrían estas estar dispersas en el mensaje, no ha dado muchas muy efectivas, ¿no? Por ejemplo, mencionó acerca de la simplificación administrativa en proyectos mineros, pero no en otro tipo de proyectos, ¿no? La inversión nosotros sabemos que tiene todo es inversión, al final es la inversión de las empresas pequeñas, las empresas medianas, las empresas grandes, y más allá del impulso que se está dando a las MIPES con el programa de garantías financieras por 3.000 millones, el programa Impulso Mi Perú, no se ve mucho más que esté aportando el gobierno realmente en medidas administrativas más concretas para impulsar la inversión. Creo que es un mensaje importante de confianza, eso creo que no hay que dejar de rescatar, pero no concreto, ¿no? Televidentes, hay datos muy importantes y súper interesantes que hemos sacado. Quiero cerrar con estos 3, que bueno, es un mensaje, ya sabemos todo, de 72 páginas, 20.493 palabras, poco más de 3 horas, y esto nos ha hecho pensar en la extensión de los discursos de los anteriores presidentes, ¿no? Y cruzando data, hemos llegado a esta conclusión. El discurso brindado este 28 de julio por Dina Boluarte es el más extenso de un mandatario, o una mandataria en este caso, en su primer año de gobierno. O sea, en su primer año de gobierno, básicamente. Es el más largo, ¿ya? Y para ponerlo en perspectiva, solamente voy a mencionar rapidísimo. En sus primeros años de gobierno, en su 28 de julio ante el Congreso de la República, Pedro Castillo tuvo un mensaje de 33 páginas. Martín Vizcarra, 27 páginas. Pedro Pablo Kuczynski, 13 páginas. Ollanta Humala, 10 páginas. Alan García, 19. Alejandro Toledo, 11. Alberto Fujimori, 11 páginas, el primer en 1990. Dina Boluarte, 72 páginas, ¿no? Y ahí el tiempo varía de acuerdo a cómo uno va leyendo, hace las inflexiones y todo. Y solamente
es superada en extensión, digamos, de este discurso, en cantidad de páginas, digamos, por Pedro Castillo, pero Pedro Castillo hizo un discurso de más de 80 páginas, 86 páginas, pero en su segundo año, el año pasado, en el 2022, el 28 de julio. Solamente ella es superada a Dina Boluarte. Esos son los datos que hemos encontrado desde RPP Data, Omar, estimados oyentes y televidentes. Claro que sí, vamos justamente al análisis ya de la calidad del mensaje y de los anuncios de la Presidenta de la República, porque claro, la mayor extensión no necesariamente significa bueno. Y ahí quería preguntar y poner un tema de debate sobre la mesa, que es importante, que me parece, quizá me perdí, Mónica, doctor Ugarte, no he escuchado mucho hablar a la Presidenta de la República sobre un tema central para el país que nos afecta como sociedad en los últimos meses: el hambre, la pobreza, la miseria. La pobreza en el país subió. Este tema ha sido abordado y lo ponemos sobre la mesa porque es un tema que es transversal tanto al sector económico como al sector salud. Doctor. Bueno, efectivamente no ha sido planteado así el tema de la inseguridad alimentaria, el hambre en general. Que tiene repercusiones en salud claramente, la desnutrición crónica que venía bajando en años anteriores se ha estacionado en los últimos años y por lo tanto es un reto. Y la anemia, que hasta el año pasado había descendido a 38.5% en los niños menores de 3 años, ese es con la data del 2021, en la data del 2022 ha subido a 42. O sea, se ha revertido la tendencia en el caso de anemia. Y en general, la alimentación, tanto infantil como grupos vulnerables, estamos hablando de enfermedades, mujeres embarazadas, etcétera, es un tema crítico. Hay numerosas organizaciones, empezando por la Iglesia, o las iglesias en general, que lo que plantean es un plan por la infancia, es decir, claramente un plan por la infancia, que englobe alimentación, salud, educación, etcétera, que obviamente no ha estado presente, ¿no? Y creo que eso tiene consecuencias porque sí ha mencionado, por ejemplo, y eso está bien, el tema de la vacunación infantil. Doctor Salud. Y Mónica, habíamos puesto un tema sobre el debate, sobre una gran ausencia en este discurso de 3 horas. No se habló de la pobreza, no se habló del hambre. Sí, de hecho, uno de los factores que más está afectando el bienestar de la población peruana en estos últimos años es el tema del hambre. La inseguridad alimentaria ya venía creciendo, de hecho, desde antes de la pandemia. Con la pandemia empeoró. Ahora estamos en ratios de casi la mitad de la población, 16 millones de peruanos son los últimos datos, tienen seguridad alimentaria moderada. Y un porcentaje importante también tiene inseguridad alimentaria severa, que quiere decir que las personas no les alcanza el dinero y tienen que dejar de comer un día, ¿no? Entonces esto es algo bien grave que efectivamente no se ha mencionado en el discurso. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer para atender esta problemática? Y vinculado a eso hay un tema que se ha discutido bastante entre los círculos académicos, de economistas que ven esos temas sociales, que es el tema de la pobreza urbana. La pobreza urbana ha aumentado respecto a los años anteriores y no existe una estrategia de gobierno para atender la pobreza urbana. Tenemos programas sociales, que la presidenta sí lo señaló, pero los programas sociales son para población rural y en las zonas urbanas, especialmente en Lima metropolitana, cerca de las grandes ciudades, hay mucho aumento de pobreza, mucha inseguridad alimentaria y ni una medida lamentablemente se ha mencionado del tema. Ahora, doctor, sobre el tema de la construcción de hospitales, que es otro punto central que la presidenta puso a debate, habló de una serie de hospitales en diferentes regiones y habló de fortalecer el primer nivel de atención, que siempre se promete, esto incluso en campaña política. ¿Cuánto de viable hay en las palabras de la presidenta Boluarte? Antes de responder eso, una acotación al tema del hambre, porque el Perú tiene recursos tremendos para combatir el hambre. La producción agropecuaria con un adecuado estímulo aporta desde las zonas rurales, obviamente, cantidad de recursos para resolver este problema que es muy serio, como bien ha dicho Mónica. Pero tenemos la pesca.
Se han mencionado algunas cosas que se han logrado, que efectivamente se han hecho en el último tiempo, pero la potencialidad que tiene la pesca, y entiendo que en el Ministerio de Producción tienen propuestas para poder impulsar lo que sin duda son los recursos propios que tiene el país para combatir el tema del hambre, ¿no? Nomás lo menciono. En lo que se refiere a los hospitales, este es un tema central porque es una de las brechas, ¿no? Un poco para entender, en salud pública se identifican por lo menos 3 grandes brechas para garantizar una buena y adecuada atención. 1, el tema de recursos humanos, sobre lo cual no se ha hablado mucho. 2, el tema de infraestructura, a lo cual se ha referido la presidenta. Y el tema insumos, o sea, el tema de medicamentos, que es otro tema que valdría la pena también revisar. En lo que se refiere a inversiones en infraestructura, se ha mencionado un conjunto de hospitales, pero la mayoría de los hospitales mencionados son hospitales que ya están en proceso de construcción o que, como ella bien señaló, estaban trabados. Entonces, efectivamente es fundamental destrabar, porque eso va a permitir un mejor acceso. Pero hay algunos temas, por ejemplo, el tema del Hospital de San Juan del Lurigancho, que es una gran demanda. Si bien lo mencionó la presidenta, cuando uno lee el discurso, el discurso no está. No estaba y lo ha metido entró al final. A última hora. Esperemos que esto se pueda desarrollar. Se ha mencionado una cosa que no queda clara, que es lo del Fondo Soberano, como un mecanismo de financiamiento para salud. Eso sería bueno que se explique en qué consiste, porque sí se requiere recursos y se requiere una inversión muy fuerte, sobre todo en el primer nivel. Perfecto. Muchísimas gracias para ambos, para el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, y para Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Ministerio de Salud. Compunche Perú. Gobierno del Perú.